En una bóveda en Sydney se halla oculto un cachorro conservado. Durante casi 140 años permaneció guardado en su tumba de vidrio. Pero este no es un cachorro cualquiera. De hecho, no es un cachorro. Es el feto de un animal que fue pariente muy cercano del canguro australiano. Un marsupial que se asemejaba al perro, tenía rayas al igual que un tigre y llevaba a su cría en una bolsa ventral. La forma en la que se extinguió el tigre de Tasmania o tilacino es una tragedia. La forma en la que volverá a la vida será un milagro. En ese cachorro tenemos la simiente, la posibilidad, la cápsula del tiempo, para que estos cachorros, los tilacinos, vuelvan a la vida, gracias al ADN conservado en el animal. Esta es la historia de un hombre que lucha contra la extinción. Utilizando el ADN extraído de este ejemplar conservado, el profesor Mike Archer desea clonar al tigre de Tasmania. La clonación del tigre de Tasmania. Nuestra historia comienza en el sur de Australia, en la isla de Tasmania. Una tierra de montañas escarpadas, ríos salvajes y junglas misteriosas. Durante millones de años, Tasmania permaneció aislada del resto del mundo, separada por los océanos y la tiranía de la distancia. En su impenetrable jungla, todavía existen valles aún no conocidos por el hombre. Al igual que el continente australiano, Tasmania tiene canguros, wombats y wallabies, marsupiales que llevan a sus crías en sus bolsas. Pero existió un animal en Tasmania que ya no existe en Australia. Un feroz carnívoro que aterrorizaba a las demás bestias. El tilacino. Durante millones de años, este marsupial con aspecto de lobo fue el principal depredador de la isla. Pero no era un lobo, y a pesar de tener rayas como un tigre, no lo era. Pero conservó su nombre. También se le llamó tigre de Tasmania. En la actualidad, solo queda su fantasma. Nadie informó haberlo visto en los últimos 60 años. Nunca más se oyó su llamado de apareamiento en la selva. Poco queda de él, excepto fotografías y ejemplares de museo. Existen pieles y ejemplares embalsamados, algunos de los cuales aún presentan orificios de bala. La extinción del tilacino fue completamente deliberada. Se promovió su exterminio basándose en un temor irracional.
A unos 1000 kilómetros al norte de Tasmania se encuentra Sydney. Una de las instituciones más antiguas de la ciudad es el Museo Australiano. Su director es el profesor Mike Archer, quien reconoció que se encuentra obsesionado con el tilacino y su destino. Deberíamos sentirnos culpables de lo que ocurrió aquí. Este fue el más hermoso y espectacular mamífero carnívoro de Australia. Y lo primero que hicimos cuando llegamos fue exterminarlo. Este es el motivo por el cual Archer llevó a cabo un audaz experimento para luchar contra la extinción del tigre de Tasmania. Si pudiera extraer ADN de este ejemplar de museo, quizás algún día los científicos puedan clonarlo. Es un feto de tilacino hembra conservado durante casi 140 años en un frasco con alcohol. Ahora donará sus genes a la ciencia, lo que significará liberarlo de su tumba líquida. Solo deslízalo. Lo tenemos. El secreto yace en el alcohol. De haberse utilizado formalina o formaldehído, el ADN habría desaparecido tiempo atrás. Bien, aquí tenemos el hígado. ¿Verdad? Fantástico. También había otro secreto. Los intestinos fueron removidos para favorecer su conservación. Afortunadamente, quien realizó esta tarea dejó intactos la mayoría de los órganos. Aquí tenemos el corazón y los pulmones. Corazón y pulmones. Es una carrera contra el reloj. La cría no puede permanecer fuera de su frasco de conservación por más de 30 minutos, o los efectos del alcohol comenzarán a desvanecerse. Mira, podemos extraer más tejidos de los que habíamos pensado. Cada vez que se lo manipula, existe el riesgo de contaminarlo. Solo se necesita un fragmento de piel humana para encontrar ADN del animal equivocado. Su estado no es tan malo si se tiene en cuenta que estuvo en alcohol durante 100 años o más. Si desean obtener ADN puro del tilacino, sus órganos internos serán la mejor opción, en especial aquellos cubiertos por membranas naturales. Los riñones también serán de utilidad, ya que ellos también se encuentran en pequeños sacos. Por lo tanto, con suerte estarán menos contaminados que los demás tejidos. Los riñones, el hígado, el corazón y la médula ósea brindaron buenas muestras. Se espera que también sean buenas fuentes de ADN. Ahora renovaremos el alcohol del frasco. Deben vencer al tiempo. La cría deberá estar nuevamente en su frasco dentro de los 30 minutos. ¿Cuántas muestras tienes hasta el momento? 10. Sí, 10. 10 muestras de tejido y dos de médula ósea. Pero mientras el alcohol conserva el ADN a corto plazo, nadie sabía el efecto que podía causar durante tanto tiempo. ¿Qué ocurriría si el ADN se hubiera desintegrado? ¿Qué ocurriría si el código natural para reconstruir el tilacino se viera así? Si el sueño de Mike Archer se hiciera realidad, estaría devolviendo a esta selva un animal cuya historia evolutiva se remonta a la época en la que Australia todavía estaba unida a la Antártida. Esta debe ser una de las selvas más importantes del mundo. La Antártida se veía así hace unos 55 millones de años. Igualmente bella y de abundante forestación. Los ancestros de los primeros marsupiales que llegaron a Australia atravesaron Tasmania. Los ancestros de los bandicoots, las comadrejas e incluso los tilacinos fueron parte de la diversidad de estas tierras. Para comprender los orígenes del tilacino, debemos remontarnos a millones de años, cuando sus ancestros ocupaban el gran continente de Gondwana.
Oceanía no es el único continente donde habitan los marsupiales. También lo hacen en Norteamérica animales como la zarigüeya de Virginia, un primo lejano del canguro. También vivieron en la Antártida hasta hace 37 millones de años, cuando el clima cambió y su hábitat desapareció bajo el casquete polar. Tasmania es en realidad una parte de la Antártida que pudo escapar al gran congelamiento. Hace millones de años fue atraída hacia el norte por Australia. Su cadena montañosa, compuesta de fragmentos de la cordillera transantártica, se formó durante el proceso de separación de los continentes. Al desprenderse Gondwana, Oceanía y la Antártida fueron los últimos continentes en separarse. Hace 90 millones de años todavía se hallaban unidos. Pero Australia se había dirigido hacia latitudes más templadas 27 millones de años atrás. Pronto se dirigiría a una zona árida. Eso explica por qué el paisaje que alguna vez fue habitado por animales de la selva tropical se ve así en la actualidad. Este desierto de piedra caliza situado en Queensland, al norte de Australia, es donde dejaron sus huesos millones de años atrás. Sí, así se hace. ¡Detonando! Comienza la cuenta regresiva. 3, 2, 1... Hay que sacar los pedazos de roca. Mike Archer no es solo un director de museo, es también uno de los más importantes paleontólogos de Australia. Esto demuestra una interesante combinación de eventos que sucedieron en esta cueva o lo que fuera. Los restos óseos que Archer y su equipo encontraron están produciendo cambios en la historia de la fauna australiana. Sí. Esto tiene que ser un fémur u otro hueso de la pata. Parece haber pertenecido a un vertebrado. Su interior se asemeja a un pequeño bosque en el que puede verse un tubérculo perfectamente conservado. Es magnífico. Están hallando pruebas de una gran variedad de fauna extinta. Un rinoceronte marsupial gigante. Un temible canguro carnívoro. E inclusive un feroz león marsupial. Pero lo que es aún más fascinante es que 27 millones de años atrás, en lo que alguna vez fue una selva tropical, se hallaron rastros del tilacino. Este es el comienzo de la historia del tilacino. Hemos encontrado un pequeño fragmento de mandíbula con un espléndido diente. Y se lo puede observar claramente sobre el hueso, tiene mucho para decirnos. Este diente es muy primitivo. Y por cierto, la historia acerca del tilacino que hemos encontrado en estas rocas es algo que no puede aprenderse con tan solo observar el conocimiento acerca de los tilacinos adquirido por los europeos en los últimos 200 años. En estas rocas encontramos entre 5 y 6 clases diferentes de tilacinos. Pequeños, medianos, generalizados y especializados. Este fue el momento de esplendor del tilacino. Mientras nos acercamos a estas rocas, descubrimos que lentamente fueron desapareciendo, se redujeron tanto en número como en clases. Unos 8 millones de años atrás, solo quedaban 3 clases. 5 millones de años atrás quedaba solo una. Finalmente, hace 4.000 años, falleció el último de los tilacinos de Australia, quedando los restantes solamente en su última fortaleza, en Tasmania. Pero el tiempo para el tilacino comenzó a terminarse en Tasmania a principios del siglo XIX con la llegada de los colonos ingleses. Entre ellos se encontraban los ancestros de Mike Archer. Con ellos llegó la civilización, Dios y el imperio,
lo que significaba poblados al estilo inglés, iglesias e incluso grandes mansiones. También trajeron sus rebaños, y aquí, en su nuevo hogar en el hemisferio sur, prosperaron y se enriquecieron con la lana. No podían adaptarse a Australia. Australia debía adaptarse a ellos. Las criaturas eran extrañas, no las comprendían. Querían que Australia fuera Inglaterra, se deshicieron de todos los árboles y flores autóctonas, y con ellos, lamentablemente, desapareció el tilacino. Desde el principio, el tilacino los confundió. No podían acostumbrarse al hecho de que no se encontraban frente a un perro. Tampoco al hecho de que tuviera rayas, lo que lo hacía parecerse a un gran gato. Podía verse su confusión en sus pinturas. Algunos dibujaban nobles lobos, otros pequeños perros mestizos. La llegada de las cámaras fotográficas solo generó mayor confusión. Estas fotografías pertenecen al tilacino en cautiverio. En algunos casos, familias enteras. No solo parecían perros, sino que actuaban como tales, aunque algunos, obviamente, desarrollaron una atracción por las gallinas. Pero una de las fotografías más interesantes que se dio a conocer recientemente los retrata como marsupiales. Esta es una típica familia de tilacino, posando como si fueran perros, a excepción de una cría saliendo de la bolsa de su madre. Una de las características importantes del tilacino es su convergencia. Es probablemente el mejor ejemplo en el mundo del fenómeno biológico por el cual un animal se asemeja a otro porque desarrolla las mismas actividades. Los ancestros del perro están emparentados con el oso, no tienen relación con animales de Australia. Y los ancestros del tilacino están emparentados con el canguro y el wombat. A pesar de esto, estos dos animales que desarrollan las mismas actividades han llegado a asemejarse. Son tan idénticos que es habitual que los biólogos los confundan, dado que poseen una estructura interna, esqueleto, cráneo y rasgos externos absolutamente idénticos. Pero algo estaba acabando con el rebaño de los colonos. Durante millones de años, el tilacino cazó wallabies y otros pequeños animales. Ahora el mito de cazador de ovejas había crecido. Sin embargo, mientras los perros salvajes corrían libremente por la campiña, el tilacino cargaba con la culpa. Parecía ser que los colonos necesitaban un chivo expiatorio. Es por ello que se puso un precio a su cabeza. Lo que a la naturaleza le llevó 50 millones de años desarrollar, fue exterminado en solo 50. En muchos aspectos, el exterminio del tilacino fue simplemente un acto criminal de lo más atroz. Un acto criminal que acusó y causó la destrucción del tilacino en Tasmania, porque se creía que atacaba a todos los rebaños de ovejas, a pesar de las pocas pruebas. Esto es lo trágico de esta situación. Los tilacinos no se alimentaban de los rebaños, ellos eran tan extraños que ni siquiera importaban. Lo que sucedía es que los responsables eran los perros salvajes. Este lugar en el que hoy no queda nada, se hallaba una de las dos zonas en el zoológico en las cuales se encontraban los tigres de Tasmania. La extinción finalmente se produjo el 7 de septiembre de 1936. La fecha era simbólica, una extinción con fecha y lugar determinado. Aquí, en el antiguo zoológico de Hobart, se conmemora el día del fallecimiento del último de los tilacinos. El último tilacino que vivió en el zoológico lo hizo durante 12 años y 7 meses antes de fallecer. En efecto, se extinguieron. Por lo tanto, hasta donde se sabe, este es el último lugar donde habitó. No existe siquiera una placa conmemorativa del tilacino, ni siquiera una lápida. Al fallecer, se le restó importancia a su pérdida y su cuerpo fue arrojado a un basural. Este fue llevado al zoológico de Hobart y tal vez sea la última oportunidad de observar al tilacino. Afortunadamente, algunos tilacinos pudieron ser filmados. En esta película puede verse a un tilacino deambulando tristemente en su jaula del zoológico de Hobart.
Otra película muestra a un animal con mejor ánimo, probablemente esperando ser alimentado. Y aquí puede verse un enorme bostezo. Por sus dimensiones, tenía una de las mandíbulas más grandes entre los mamíferos. Había tilacinos en todos los zoológicos del mundo. Esta imagen fue recientemente descubierta. Corresponde a un tilacino en el Zoológico de Londres, filmada en 1930. Es la primera vez que se ve por televisión. La tragedia en este caso en particular es que la especie podría haber sido salvada. Los científicos poseían el conocimiento, hasta hubo crías en cautiverio. Sin embargo, tanto el deseo político y social por cambiar los valores de la sociedad, como el deseo de salvar a la especie en sí, estaba ausente en los científicos de principios del siglo XX. Pero con suerte, los científicos del siglo XXI podrán revertir dicha situación. Podría haber rastros de ADN allí. Sí, es probable. En el Museo Australiano, el momento de la verdad había llegado. Por Dios. La posibilidad de un milagro la tienes en tus manos. Parece una pequeña pelota de algodón. Muy pequeña. Fantástico. Pequeño, no es mucho. Sus temores eran infundados. Después de 140 años en alcohol, algunos restos de ADN habían sobrevivido. Sí, no puede ser otra cosa más que ADN. Eso es. ¿Cuál es la importancia de esto? Mi corazón está latiendo muy fuerte. Hemos soñado con este momento durante años. Yo pensé en ello unos 20 años. Y jamás creí llegar a esto. Mucha gente nos dijo que sería imposible, que nunca lograríamos esto. El sueño comienza a hacerse realidad. Aún no lo logramos. Pero el primer paso, el fantástico hecho de recuperar ADN, está ocurriendo. Era el momento de gloria de Mike Archer y lo quería compartir con el mundo. Damas y caballeros, estamos aquí para anunciar lo que tal vez para la biología sea el equivalente a la llegada del hombre a la luna. Nunca nadie ha logrado lo que nosotros hicimos. Este es el principio de lo que será una emocionante serie de oportunidades para cuestionarse si es cierto o no que la extinción es para siempre. A pesar de las extravagantes afirmaciones, la ciencia todavía se hallaba lejos de clonar al tilacino, y Mike Archer lo sabía. El ADN se hallaba seriamente dañado. ¿Cómo unirlos para formar cromosomas? ¿Cómo sabemos cuántos cromosomas necesitamos? ¿Cómo lograremos buen ADN? ¿Está bien conservado? ¿Cómo lograr que tenga un formato gracias al cual puedan codificarse y producirse proteínas? Demasiados desafíos. Cuando la mayoría de nosotros piensa en la clonación, pensamos en la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Desde ese momento, los científicos clonaron vacas, ratones e incluso embriones humanos. En pocas palabras, el proceso de clonación es el siguiente. Primero se toma una célula de un animal, luego se remueve su material genético y por último, se inserta en el óvulo del animal receptor, cuyo material genético ha sido removido. Al aplicar descargas eléctricas debe fusionarse. Si se tiene éxito, las células se dividen formando un clon del embrión. ¿Cuál es la receta de la naturaleza para crear un ratón, una oveja o un cerdo? En la mayoría de los casos, los científicos simplemente no lo saben, ni tienen por qué saberlo. Todo lo que hacen es manipular el código genético. Pero reconstruir dicho código es una tarea totalmente distinta. Nuestra tarea es algo extraordinariamente más desafiante. Debemos extraer el ADN inerte de un animal extinto e insertarlo en la célula de un animal vivo, manteniendo las esperanzas de que como resultado de dicho proceso se devolverá la vida a un animal extinto. Tenemos el control. La responsabilidad de ordenar el ADN recae sobre los doctores Karen Firestone y Don Colgan. Debilitamiento de los dientes de los dos. Y uno del hueso. Lo interesante, supongo, es que el ADN situado en el corazón no está en mejores condiciones que el hígado. Es difícil saber por dónde comenzar, en especial cuando se halla tan fragmentado, y siempre existe la preocupación de que pueda estar contaminado. Es ADN envejecido, se haya degradado, se haya fragmentado en pequeñas piezas. Tenemos entre 2
Y 3 millones de piezas que debemos ordenar correctamente. También es un bajo número de registro. Y es un material complicado para trabajar. Al igual que en Parque Jurásico, deben reconstruir un animal extinto. Esto parece salido de ciencia ficción. Básicamente es un procesamiento numérico. Los números son realmente increíbles. Miles de piezas para reconstruir un gen. Decenas de millones para reconstruir un solo cromosoma. Incalculables millones por cada gen de tilacino. Su genoma es reconstruido. Y a pesar de ello, Mike Archer todavía no tiene un embrión. Bien, creo que le teme a eso. Yo diría que es algo ridículo, creo. Es un truco ingenioso. Obtener un gen es muy difícil. Obtener un genoma completo, creo que es casi imposible. Todo es dólares. Tendría un valor de decenas de millones de dólares. ¿Y a quién se le ocurriría invertir 10 millones en un tilacino que no sabe cazar? Inmunológicamente es comprometedor y envejece. Nadie lo hará. Existía un tilacino y este tilacino es un tilacino extinto. Ni un fuerte deseo ni la ciencia traerán de vuelta a este animal. Ha muerto. Pero no todos son tan pesimistas. En un pequeño pueblo de Massachusetts reside uno de los genetistas más importantes del mundo. Si alguien debiera llamarse Dr. Clon, ese es Robert Lanza. Es un hombre que combina una actitud desafiante frente a la ciencia con una pasión por las piedras y los huesos. Este es el fémur de un brontosaurio. Era una criatura de unas 50 toneladas. Probablemente tenía el tamaño de esta casa. En él se puede observar que en algún momento fue quizá atacado por un tiranosaurio rex. Se puede incluso ver que la piel fue arrancada del hueso. De hecho, formó un callo sobre la parte dañada. Y lo que tenemos aquí es un nido con huevos de dinosaurio que debe tener cerca de 100 millones de años. Bob Lanza creó su propio parque jurásico. Y aquí se pueden ver dónde comenzaron a romperse los caparazones. Pero también ha desarrollado un mesurado interés en clonar a un tilacino. Considero que es un proyecto que puede llevarse a cabo en la próxima década. Tenemos un gran número de adelantos tecnológicos aplicados en este tema. Por ejemplo, sabemos a través del proyecto del genoma humano que algunos años atrás la gente consideraba que pasarían muchos años para lograrlo y hemos triunfado en ese aspecto, lo que constituye un buen ejemplo de la rapidez con que evoluciona la ciencia. Hace un año, él y su equipo desconcertaron a sus críticos cuando clonaron la primera especie en peligro, un extraño buey asiático llamado gaur. Era la primera vez que el ADN de una especie era introducido en el óvulo de otra. La madre del gaur era una vaca doméstica. Lamentablemente, el gaur murió 2 días después a causa de una infección, pero se había logrado el objetivo. Un clon de especies mixtas había nacido. Me habían dicho que no podía utilizar las especies mixtas clonadas para clonar la primera especie en peligro. Prácticamente todos los científicos me habían dicho que eso era imposible, y de hecho ninguno había logrado un embarazo hasta el momento. Y nosotros logramos un hermoso bebé gaur. Por lo tanto, para aquellos escépticos les digo que lo logramos. Lo logramos algunos años atrás al clonar al primer animal a partir de una célula adulta, de modo que considero que esa es la norma. Creo que la comunidad científica es muy conservadora. Creo que no hay duda con respecto a eso. Es un proyecto ambicioso y llevará años alcanzar el éxito. ¿Cuál es la sensación en Tasmania ahora que alguien desea devolver a la vida a su principal marsupial depredador? Ahora ven las cosas desde otro punto de vista. Por donde se mire hay tilacinos, juguetes, recuerdos y lo más llamativo, el tilacino está en el escudo de armas de Tasmania, emblema del estado que ordenó su persecución y destrucción.
lo que nos hace dudar si realmente está extinto. Y hay muchos que jurarían que no es así. Cole Bailey es uno de ellos. Está convencido de que algunos tilacinos todavía habitan en las regiones más remotas e inhabitadas de Tasmania. La nieve se derrite en las montañas de Tasmania, alimentando ríos helados que fluyen a las junglas tierra abajo. Es aquí donde Cole Bailey y Mike Archer, el escéptico científico, comienzan una caminata. Para Cole, es una oportunidad de ganar otro adepto. Pero Mike posee su propia agenda. Quiere conocer el hábitat del tilacino. Se dirigen hacia una remota jungla que posee algunos de los árboles más altos del mundo. Es gigantesco. Sí, unos 100 metros. Aquel debe medir unos 110 metros. Sí, aproximadamente. Eso es lo que yo llamo un árbol. Si Mike Archer desea devolver a la vida al tilacino, este debe tener un lugar donde vivir. Bailey y Archer se dirigen al lugar donde fue capturado el último tilacino en los años 20. No pasará mucho antes de entrar en territorio del tigre de Tasmania. Detente. ¿Esta no parece la clase de lugar en que viviría un tilacino? Lo que tenemos aquí es el tipo de lugar en el cual uno esperaría que se esconda durante el día. No es un palacio, pero le serviría de guarida. Durante una tormenta. Esto nos protegería durante una tormenta. Sí, es una belleza. Es el típico lugar para esconderse. Interesante. En estos bosques antárticos de árboles de hayas, los helechos y los musgos parecen tan antiguos, tan originales, que es difícil de imaginar que puedan desaparecer. Ese puede ser el motivo por el cual es muy fácil sentirse atraído por los cuentos fantásticos de tilacinos. Cole Bailey está convencido de que el tilacino todavía vive en el bosque. Y a pesar de que soy un poco escéptico, al hablar con él la idea de que el tilacino todavía esté vivo me resulta fascinante. Es difícil no aferrarse a la idea de que todavía nos observan, que están ahí, junto a nosotros. Incluso cuando los tilacinos estaban en su apogeo, se les veía en contadas ocasiones. Eran animales solitarios. A veces cazaban en grupos familiares. Con frecuencia, los caminantes se sentían observados. Pero para poder ver a un tilacino, había que atraparlo desprevenido. El momento cumbre está por llegar. Este es el lugar donde los últimos tilacinos fueron capturados. En 1924, Elias Churchill capturó con vida a uno de los últimos tilacinos en este valle. Este fue enviado al zoológico de Hobart. Fue uno de los últimos 6 capturados en Tasmania. Es escalofriante. Podrían estar viéndonos en este momento. Y de esta forma, otro cazador de tilacinos llega a una inevitable conclusión. Durante todo el tiempo que Cole Bailey recorrió Tasmania en busca de un tilacino, nunca logró ver uno. Considero que es poco probable que el animal aún exista, pero es posible. Si hay que apostar dinero por ello, yo apostaría en contra. Hay razones para ello. La primera es que con los adelantos en la producción primaria, por medio del resurgimiento de la ingeniería forestal, con nuevos métodos, tuvimos nuevos cultivos. Hay más presas para los ualabíes y los tilacinos. Debería haber más tilacinos que nunca. Si se extinguieron, algunos preferirían que no vuelvan a la vida.
Al tratar de revertir la extinción, Mike Archer podría verse criticado en el plano de lo moral, siendo acusado de interferir con los misterios de la creación. Pero ahora las críticas provienen de otros sectores, la comunidad científica y los ecologistas. Considero a la clonación una opción fácil. Le otorga a la gente una salida fácil. Es como decir la extinción no es eterna. Podemos arreglarla cuando la situación mejore. Y si esto ocurriera, entonces no tendríamos a nadie preocupándose por la extinción. Creo firmemente que no debería gastarse más dinero en intentar clonar al tilacino. Creo que de existir, de haber un motivo molecular para llevar esto a cabo, háganmelo saber. No hay motivo aparente para ninguno de nosotros. Creo que debería dejarse esto de lado y dedicarse a algo útil. Hubo muchas personas que nos dijeron, este es un sueño imposible, deben estar locos. Hagan algo útil, pero no pierdan más tiempo ni dinero. Entonces pienso en Lord Kelvin, que en 1895 sostuvo que ninguna máquina más pesada que el aire podría volar. El problema es que la palabra clon se convirtió en una mala palabra. Se encuentra hoy relacionada a la clonación humana. Y siempre existirán las sospechas sobre científicos que crean Frankensteins, monstruos o fenómenos. Conozcan a un fenómeno. Es el resultado de un extraordinario experimento que tuvo lugar en el Emirato Árabe de Dubái. Ese es mi chico. Este es Rama el camello llama. Es producto de la cruza de camello y guanaco. Nació hace 3 años y medio en enero. Eres maravilloso. Rama es un producto del hombre. Debe su existencia a la doctora Lulu Skidmore. Los camellos árabes y los guanacos sudamericanos, también llamados llamas, tienen un antepasado en común que vivió hace unos 11 millones de años. No solo existe una gran brecha en la cadena evolutiva, sino que la diferencia de tamaño impide que se apareen. Por lo tanto, el óvulo y el semen debían ser unidos por medio de inseminación artificial para crear este híbrido. Pero existían otros problemas. El periodo de gestación del camello es de 13 meses y el del guanaco es de 11. Es por ello que estimamos su nacimiento a los 12 meses de gestación, pero de hecho nació luego de 10 meses y medio. Lo que nos sorprendió tanto como a su madre. Fue tal la sorpresa que su madre no tenía leche y tuvimos que amamantarlo y criarlo. Pero Rama ya no está solo. Otro camello llama ha nacido. Esta vez es una hembra llamada Camila. Las posibilidades de que Rama y Camila se reproduzcan son poco probables. Sin embargo, también lo eran las posibilidades de que ellos existieran. Las posibilidades de que sean estériles son elevadas. De otra manera, la doctora Skidmore habría logrado una especie que se reprodujera por sí misma. Y serían adorables camellos llamas, no espantosos monstruos. Si Mike Archer y su equipo quieren devolver a la vida al tigre de Tasmania, también deberán hacerlo en un laboratorio. Pero tenían un problema. No podían hacerse suficientes copias de ADN del tilacino, al menos no hasta una mañana de febrero de 2002, cuando Karen Firestone hizo un descubrimiento increíble. La doctora Firestone no solo pudo reproducir el ADN de tilacino, sino que obtuvo millones de copias. Copias puras de fragmentos de ADN de tilacino, intactas e inconfundibles. Para Archer y su equipo, este sería un segundo momento de gloria. Karen, ¿qué tienes ahí? Una secuencia de tilacino. Ajá. Por lo tanto, estos son los resultados de tu descubrimiento. Sí, así es.
Mira, aquí tienes Sí, una todas secuencia. las bases se ven muy claramente. Por primera vez, el ADN del tilacino demostró que podría desarrollarse en una célula viva. Esta combinación se ve muy saludable. Sí, era de esperar. Superamos nuevamente un obstáculo, algo que creíamos que no ocurriría, de hecho pasó. Brillante, bien hecho, muy bien hecho. Ahora será almacenado en un archivo biológico, cada fragmento de gen unido a una bacteria viva. A nivel microscópico, las partículas de tilacino pronto volverán a la vida. Hay tres características importantes acerca del archivo. En primer lugar, nos facilita un mecanismo para registrar los genes de tilacino. En segundo lugar, nos permite disponer de los genes cuantas veces querramos. Y en tercer lugar, nos permite comenzar la secuencia del genoma de tilacino. Dado por sentado que esto se puede llevar a cabo, los pasos a seguir para el proceso por el cual se devuelve a la vida al tilacino serían los siguientes. Comienza el nivel microscópico cuando los científicos inyectan un genoma reconstruido de tilacino dentro de una pequeña célula receptora. El ADN en el núcleo comienza a interactuar con la célula externa de ADN. Aquí, nuestro embrión ha pasado a su próxima etapa vital, la bolsa de su madre. Requiere de una madre sustituta seleccionada de entre las especies emparentadas. Esta es una de ellas, el Dasyurus macrurus, un marsupial carnívoro que se encuentra en vías de extinción. Pero existe otro pariente, el feroz demonio de Tasmania. A pesar de que ni el Dasyurus macrurus ni el demonio de Tasmania son genéticamente parecidos a un tilacino, el demonio de Tasmania posee una bolsa más grande. Mira esto. Lo que se puede observar son dos pequeñas colas asomándose y un pequeño torso. Conozcan a Dolly, el demonio. Le encantan los arrumacos. Siendo un animal de tan temible reputación, parece muy cariñosa y maternal. Su bolsa puede abrirse y cerrarse. Es el tipo de bolsa que algún día podrá albergar a nuestro tilacino. Mientras nuestro joven crece, necesitará alimentarse con la leche de su madre. Son alimentados cada 4 horas. Nadie sabe cómo era la leche de tilacino, pero siempre hay un biberón cerca. Lo bautizamos Gazler. Lo que funciona para estos cachorros de demonio puede funcionar para un tilacino huérfano.